Buenas noches. Quizás muchos no me conocen, mi nombre es Claudia. Por mi consagración me dicen Sor Claudia. Soy de Honduras, del departamento de Olancho, municipio de Catacamas. Estamos acá, nuestra misión desde el año pasado en El Limón. Ahí estamos. Y el Padre nos pidió que le ayudáramos en la reflexión del sermón de las 7 palabras el día de hoy. Así que por esa razón estoy por acá. Es un gusto y pues que esto sea para gloria y honra del Señor y sobre todo para meditar sobre las últimas palabras de Jesús y también para meditar sobre nuestra vida. ¿Con qué palabra nos vamos a identificar cada uno de nosotros? Para ello vamos a comenzar diciendo juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos sentamos. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónales, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Muy bien, 7 palabras. El 7 nosotros lo conocemos siempre por el número perfecto. Pero palabra, ¿qué quiere decir la palabra? La palabra es con la que nosotros nos comunicamos. Pero no solo nos comunicamos con las palabras, también lo hacemos con los gestos. Lo hacemos con el rostro, lo hacemos con la mirada. Incluso cuando andamos con esas mascarillas, lo hacemos a través de la mirada. Y sobre todo, pues a través de la vista. También nos comunicamos con todo nuestro cuerpo y con todo nuestro ser. Pero para darnos a entender, muchas veces utilizamos la palabra. Y Jesús no solamente es ese darse a entender por la palabra, sino que Él mismo es la palabra. Y eso nos lo dice San Juan. El Verbo se hizo carne, pero también nos dice, la palabra ya existía y esta palabra se encarna en el vientre virginal de María. Por eso Jesús mismo es la palabra misma. Con su sola presencia, sin necesidad del uso de la palabra. Y a eso muchas veces nosotros le llamamos ejemplo o testimonio. Y es eso lo que el Señor, aparte de darnos su propio ser, también se comunica a través de su evangelio y se comunica e incluso en el último momento
en la cruz. Y por eso desde el siglo XVI se acostumbra en la iglesia dar lo que es este sermón de las 7 palabras, las últimas palabras de Jesús en la cruz. Y la primera palabra es: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras no se encuentran, lo voy a buscar en el Evangelio de San Mateo, no encontramos las 7 palabras juntas. Estas 7 palabras las encontramos en los 4 evangelios. En San Lucas encontramos 3 palabras. En Juan encontramos las otras 3 palabras. Y en Marcos, que es el primer evangelio escrito, encontramos una palabra, igual que en San Mateo. Y de los evangelios se recogen estas 7 palabras de los 4 evangelistas. Por eso esta primera palabra, que es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oh Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa es la primera palabra y la encontramos en Lucas 23:34. Perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué es el perdón entonces? Se nos habla, incluso en este tiempo se hace un poco más de énfasis sobre el perdón. ¿Pero qué es el perdón? El perdón va más allá de una simple reconciliación con el otro. El perdón me lleva incluso que esa confianza misma vuelva a existir. Y muchas veces nosotros decimos: te perdono, pero ya nuestra amistad o nuestra relación ya no es la misma o no es de la misma manera como era antes. El perdón, hermanos, Jesús nos lo enseña en sus evangelios y nos dice que tenemos que perdonar, ¿cuántas veces? 70 veces 7 a una sola persona. Si esa persona en el día me ofende, yo tengo que perdonar a esa persona 70 veces 7. Y si viene otra persona, tengo que hacer lo mismo. O sea que Él nos invita y nos quiere decir que nosotros debemos perdonar siempre. Debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Y nos lo enseña en la bella oración del Padre Nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Con esta palabra Jesús nos está diciendo e incluso pide el perdón del Padre por estos que le están ofendiendo, y no solo a la persona del Hijo, sino también a la persona del Padre. Y es Él que pide por su amor inmenso ese perdón. Y es ahí cuando también Jesús nos enseña: amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Esta lógica del perdón muchas veces va en contra de la lógica de la actualidad. Porque lo primero que nosotros hacemos como seres humanos, ¿cómo vamos a perdonar al que nos ofende? ¿Cómo vamos a perdonar el que nos golpea? ¿Cómo vamos a perdonar el que nos hace daño, el que nos quita nuestros seres queridos? ¿Cómo vamos a perdonar al otro? Pero es eso que nos enseña Jesús, ir incluso en contra de la propia lógica humana. Tenemos que ir y imitar
a ese Dios de amor y de misericordia. Y va más allá ese perdón, incluso de una justificación. Y no solo por la justificación de las obras será salvo. Escuchamos muchas veces esa frase. Pero no, es aún más profundo. Jesús se está refiriendo a ese perdón que surge solo del verdadero amor. Perdona, Padre, porque no saben lo que hacen. Y que muchas veces lo saben y otras veces no lo saben. No se sabe cuando se sabe cuando es infiel, pero lo que no se sabe es el daño que se le hace con la infidelidad a la familia. Se sabe muchas veces cuando hay maltrato en el hogar, en la casa, pero no sabemos lo que afecta a la familia. Sabemos y de repente decimos, es que me enojo, pero no sabemos cuánto daño le hacemos al otro cuando salen esas palabras hirientes. Sabemos muy bien que no somos expresivos, que no somos cariñosos, pero no sabemos cuánta falta hace de un abrazo, de un te quiero, de un te perdono, de un te amo. Cuántas carencias de afectividad hay. Y por eso el ser humano cada día somos un poco más duros para la expresión de las emociones. Porque es una carencia que de repente lo sabemos, que no expresamos, pero no nos damos cuenta de cuánto el hijo, la hija, lo necesita. Y es por ello que estos dicen a buscar esa afectividad, esa falta en otros lugares. Y es ahí cuando muchas veces nos equivocamos. Sabemos cuando a veces ofendemos al otro, pero lo que no sabemos, qué profunda herida dejamos en el otro. Sabemos que miramos mal al otro, pero no sabemos qué incómodo se siente el otro. Sabemos que el otro de repente está enfermo, pero no sabemos qué tanto le duele. Y es ahí donde Jesús dice, perdónales, porque no saben lo que hacen. Sabemos muy bien, hermanos, cuando pecamos, pero no sabemos la consecuencia de ese pecado. Y es a eso que nos invita el Señor hoy, a reflexionar. ¿Qué es lo que sé y qué es lo que no sé, que no me estoy dando cuenta? ¿Qué carencias hay en la familia, en el hogar, entre nosotros, en el otro? Yo sé cómo soy yo, pero sé cómo es el otro. Y a veces les decimos, y por eso te enojas, por eso estás llorando. Pero es que no sabemos la gravedad del sentir del otro. Y es allí donde nos invita a reflexionar. En un minuto de silencio reflexionemos esta palabra. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
por las heridas de pies y manos, y los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. La segunda palabra de Jesús en la cruz. Yo te aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le dice hoy mismo, no mañana. El hoy mismo quiere decir el ahora mismo. Estarás conmigo en el paraíso. Y si nos vamos al Génesis, ¿quién eran los que vivían en el paraíso? Adán y Eva. Vivían en el paraíso. Tenían y eran dotados de todos los dones naturales, sobrenaturales y preternaturales. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué este primer hombre pierde el paraíso? Por el pecado. Y el Génesis nos dice que Dios vino y echó a Adán y Eva del paraíso. Pierde totalmente el paraíso. Y ahora Jesús viene y dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Devuelve al ser humano el paraíso perdido desde el inicio, desde los principios. El paraíso perdido por Adán y Eva, Jesús nos lo devuelve en el momento de la cruz. Ya no tenemos que estar fuera de ese paraíso. Él nos invita a estar con Él en ese paraíso. Y nos devuelve esos dones que se perdieron en el principio. Y estos dos ladrones que están a la par de Jesús también nos representa a nosotros, representa a la humanidad. El ladrón bueno que decimos nosotros representa esa parte de la inclinación hacia el bien, y el otro la parte de la inclinación hacia el mal. Representa a la humanidad misma. Nos representa a cada uno de nosotros. Tenemos que reflexionar nosotros hoy mismo. Hoy mismo debe de existir la conversión verdadera. No una conversión externa, sino interna. De un cambio. Y si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, también vamos a cambiar nuestra forma de actuar. Pero para ello tenemos que hacer un alto en nuestra vida, detenernos y revisarnos. ¿Hacia dónde me inclino más? ¿Hacia el bien o hacia el mal? Debemos de reflexionar personalmente. Él nos está pidiendo que sea hoy, no mañana, que sea ahora, no más tarde.
Y este ladrón representa también a ese resto fiel del pueblo de Israel, o llamados en aquel tiempo los Anahuim, que eran el pueblo, el resto fiel elegido por Dios. Nosotros, hermanos, también somos elegidos por Él. Y para responder a ese gran amor, tenemos que convertirnos también en amor. En ese momento Jesús nos enseña y nos recuerda su autoridad. Le dice, hoy mismo, o sea, no tengo que irle a pedir permiso a nadie. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y toda esa humanidad se vive allí, en ese momento del Calvario. Reflexionemos cada uno de nosotros. En ese momento se vive la luz y también la tiniebla, la parte humana, la fe y la incredulidad. Reflexionemos hacia dónde nos estamos inclinando, cada uno de nosotros. En un momentito de silencio, reflexionamos esta segunda palabra. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera